noches compañeros y profesora. En esta ocasión les voy a hablar sobre la unidad 3 de legislación laboral que trata el tema de salarios y prestaciones sociales. Salario. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Esto se encuentra en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Ahora bien, ¿qué es un salario en especie? Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como la alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia, salvo lo estipulado previsto en el artículo 15 del Código Sustantivo de Trabajo. Ahora bien, ¿qué son prestaciones sociales? Las prestaciones sociales corresponden a ciertos beneficios representados en dinero o en especie que la ley consagra para los trabajadores vinculados con contrato de trabajo, los cuales están a cargo de los empleadores o de las entidades de seguridad social. ¿Cuáles son? Podemos ver que son cesantías, intereses de las cesantías, prima de servicios, auxilio de transporte, calzado y vestido de labor o vacaciones. Ahora bien, cesantías. Este se encuentra en el artículo 249 del Código Sustantivo de Trabajo. Las cesantías son una prestación social a cargo del empleador y a favor del trabajador, que corresponde en un mes de salario por cada año de servicio prestado o proporcionalmente al tiempo de servicio. Tiene como objetivo principal dar un auxilio monetario cuando la persona termine su relación laboral. Intereses sobre las cesantías. Es el reconocimiento financiero del empleador por la retención anual del valor correspondiente a las cesantías. Dicho beneficio corresponde al 12% del total de las cesantías anuales o proporcionalmente al tiempo trabajado y debe ser pagado directamente al trabajador. Prima de servicios. Este se encuentra en el artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo. Esta constituye el reconocimiento que otorga el empleador al trabajador por la participación en la generación de utilidades a la organización y corresponde a 15 días de trabajo por cada semestre elaborado en los casos en que se labore por un tiempo inferior. Se debe calcular el valor correspondiente. Auxilio de transporte. El auxilio de transporte es el que le dan al trabajador por la movilización de los empleados desde su casa al lugar de trabajo. Calzado y vestido de labor. Se entrega a quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales vigentes con más de 3 meses de servicio. Las vacaciones son el descanso remunerado que el empleador debe otorgar al trabajador, las cuales son equivalentes a 15 días de licencia paga por cada año laborado o el tiempo proporcional a la fracción trabajada. El 50% de las vacaciones pueden ser compensadas en dinero. Muchas gracias, compañeros. Continuando con el tema de salario, existen pagos que no constituyen este y son aquellas sumas que recibe el trabajador por parte del empleador como bonificaciones, gratificaciones ocasionales y en sí todo aquello que reciba en dinero o en especie, no con el fin de beneficiarse ni incrementar su patrimonio, sino en pro del desarrollo efectivo de las actividades para con la empresa. Entre estas tenemos medios de transporte, gastos de representación, elementos de trabajo, entre otros. Desde el punto de vista de la empresa se ven beneficiados puesto que permite reducir su carga prestacional y parafiscal, pero desde el punto de vista del trabajador los beneficios se reducen porque sus prestaciones como la prima de servicios, cesantías y aportes a fondo de pensiones, al tener una base inferior se ven menoscabadas. En cuanto a las modalidades de remuneración encontramos el de especie, que
es aquella remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador de su empleador como contraprestación del servicio en alimentación, habitación o vestuario. Existen algunas características que se necesitan sean cumplidas para que exista este tipo de remuneración. Entre ellas tenemos que no debe superar el 50% de la totalidad de su salario. Si la persona gana un salario mínimo, entonces no debe superar el 30%. No se permite pagar con electrodomésticos o elementos que produzca la empresa. No se permiten los vales o documentos llamados como título valores. Es claro en que solamente es para alimentación, habitación o vestuario. En cuanto al salario integral, el salario integral no debe ser inferior a 10 salarios mínimos legales vigentes, más un 30% considerado factor prestacional. Para este año estaríamos hablando de 2.213.151. Es decir, que para que un salario sea considerado integral, por lo menos debe ser de 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para este año 2017 estaríamos hablando de una suma de 9.590.321 pesos. Bien, uno de los puntos es la estipulación del salario, que en su artículo 132 permite entre las partes empleado y trabajador, entre trabajador y empleador, permite llegar a unos acuerdos siempre y cuando van modificados, si es por tarea, si es por obra, si es por tiempo, etcétera. También hay que anotar que existe una comisión permanente de concertación integrada por empleados, por empresarios y gobiernos, quienes tienen una fecha del 15 de diciembre para exponer y justificar el tipo de porcentaje que desean aumentar para el nuevo salario mínimo. Existen unas características de las cuales ellos se basan, como son el IPC, la inflación, el PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la productividad económica. En cuanto al embargo del sueldo, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 154 contempla el no embargo del mismo, pero se contradice en su artículo 156 al hacer unas excepciones, eh, en donde autoriza un descuento del 50% del sueldo a cooperativas legalmente constituidas o pensiones alimenticias. Bien, en cuanto al pago a aprendices, este es un derecho especial que tienen los estudiantes, por decirlo así, que busca facilitar lo aprendido en sus clases teóricas. ¿Quiénes se ven beneficiados? Estudiantes del SENA y estudiantes universitarios que deseen realizar sus prácticas. Eh, Hay unas obligaciones por parte del empleador que tiene que cumplir para poder acceder a un patrocinio, por decirlo así, de estos estudiantes. Para estudiantes del SENA, ellos tienen que afiliar a prestaciones de salud y riesgos laborales. Tienen que apoyar con un sostenimiento mensual del 50% y en la fase de prácticas aumentarlo al 75%. Cuando hablamos de estudiantes universitarios, el sostenimiento va a ser de un salario mínimo legal vigente mínimo. También hay que tener en cuenta que las actividades o tareas que ellos realicen tienen que ser relacionados con su estudio, lo que hayan practicado teóricamente, y en dado caso el contrato no puede superar los 2 años. Ahora otro punto de la unidad es el trabajo extra o suplementario, que resumido en su artículo 159 del Código Sustantivo es aquel que se excede
de la jornada ordinaria máxima legal, teniendo en cuenta que la ordinaria máxima legal es de 8 horas. Entonces nos tocamos el punto del trabajo nocturno, que equivale a un 35% a la hora de ser devengado en su mensualidad sobre el valor del trabajo diurno. El extra diurno equivale a un 25% sobre el ordinario diurno y el extra nocturno en un 75% sobre el ordinario diurno. Muchas gracias.